Hola, sean todos bienvenidos a este episodio especial de nuestro podcast, Voces de la Historia. Hoy viajaremos por un tema clave en la vida política de Colombia, el estado de sitio, una figura que marcó buena parte del siglo XX en nuestro país. ¿Qué es realmente un estado de sitio? ¿Cuántas veces ha sido decretado en Colombia? ¿Cuál ha sido su impacto en la democracia y los derechos ciudadanos? Junto a mis compañeros Juliana, Estrella, Miguel Ángel y Ramón, analizaremos este tema desde distintas perspectivas: historia, derecho, política y sociedad. Así que los invitamos a quedarse con nosotros en este recorrido por uno de los mecanismos constitucionales más controvertidos de nuestra historia. Comencemos. No se preocupen por sonar expertos. Lo importante es que participemos con argumentos, preguntas claras y con ánimo de aprender entre todos. Cada intervención suma. Ramón, regálanos la primera pregunta. ¿Cómo podrías definir qué es un estado de sitio y en qué casos se puede declarar un estado de sitio en Colombia? Miguel, por favor, ¿nos puedes colaborar con la respuesta? Un estado de sitio es una medida extraordinaria que puede declarar un gobierno cuando se presentan graves alteraciones del orden público que amenazan la seguridad del Estado, como rebeliones o conflictos armados, actos terroristas o narcotráfico, amenaza interna o externa a la seguridad, imposibilidad de las instituciones civiles para controlar la situación. El estado de sitio es una figura jurídica y política que le permite al Ejecutivo suspender garantías constitucionales y asumir funciones legislativas, por lo general del Congreso, con el fin de restablecer el orden y la seguridad. El estado de sitio es una medida excepcional que permite al gobierno suspender temporalmente ciertas garantías constitucionales para restablecer el orden público en situaciones de grave alteración del mismo. Esta figura se utiliza en contextos de guerra, rebelión o conmoción interior y otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias para actuar con mayor rapidez y eficacia. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ahora continuaremos con la segunda pregunta. Esta vez la haré yo. ¿Cuáles fueron los principales estados de sitio inscritos en Colombia? Eventos importantes y masacres registradas. Líderes sociales asesinados, lo positivo, lo negativo y en qué gobiernos se declararon estados de sitio. Por favor, ¿nos ayudas, Estrella? De entre los principales estados de sitio generados en Colombia tenemos la violencia registrada en el periodo de 1949 a 1958. Este estado de sitio se instauró como respuesta a la crisis política y social generada por el conflicto bipartidista. Otorgó al gobierno facultades extraordinarias, permitiendo la suspensión de garantías constitucionales, la censura de prensa y la militarización de zonas afectadas por la violencia. Buscó restaurar el orden. Su prolongación generó un régimen de excepción que afectó el funcionamiento institucional y las libertades ciudadanas. Finalmente fue levantado en 1958 con la creación del Frente Nacional, un acuerdo político entre liberales y conservadores para alternar el poder y estabilizar de esta manera el país. Los principales eventos que se generaron fue el Bogotazo el 9 de abril de 1948, el cierre del Congreso en 1949, el gobierno de Laureano Gómez de 1950 a 1953, la dictadura de Gustavo Rojas Pinillas y el golpe de Estado que se generó en 1957. Dentro de aspectos positivos tenemos el reconocimiento del voto femenino en 1954, la infraestructura y modernización de las principales vías del país, la amnistía a guerrilleros liberales. Dentro de aspectos negativos está la violación a los derechos humanos, el desplazamiento forzado, la censura y el control social.
Asimismo se generaron muertes de líderes en el país, como fue Jorge Eliezer Gaitán en 1948, Darío Echandía en 1949, Saúl Fajardo en 1952 y Uriel Gutiérrez en 1954. Estos eventos se generaron en los periodos de gobierno de Mariano Ospina, Laureano Gómez, Gustavo Rojas Pinilla y la Junta Militar. Muchas gracias, Estrella. Ahora continuamos con Ramón. ¿Nos ayudas con la pregunta siguiente? ¿Qué gobiernos implementaron el estado de sitio? Gracias, Ramón. Estrella, ¿nos ayudas, por favor? Durante la década de 1980-1990, Colombia enfrentó una crisis de seguridad nacional debido al narcotráfico, lo que llevó al gobierno a declarar el estado de sitio en múltiples ocasiones, otorgándole facultades extraordinarias para enfrentar la violencia generada por los carteles de la droga. Las principales características generadas en este periodo tenemos la ratificación del Tratado de Extradición con Estados Unidos en 1987, la promulgación del Estatuto Nacional de Estupefacientes a través de la Ley 30 de 1986, la creación de instituciones para el control del narcotráfico a través del Consejo Nacional de Estupefacientes y la Dirección Nacional de Estupefacientes, medidas de excepción y control militar. El gobierno implementó medidas como la sustitución de alcaldes por militares en zonas conflictivas y escala de violencia y atentados en las ciudades. La violencia fue una constante en Bogotá, Medellín y Cali. Más de 100 atentados en 3 meses en 1989, más de 300 muertos y 1.500 heridos. Estas acciones fueron respuestas directas a atentados como el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984 y Luis Carlos Galán Sarmiento en 1989. Lo bueno, fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y la cooperación internacional que se tuvo. Lo malo, las violaciones de derechos humanos, terrorismo del Estado, dado que estuvo involucrado en el apoyo, encubrimiento de violencia paramilitar. La crisis humanitaria, las políticas de seguridad provocaron el desplazamiento forzado de miles de personas y las masacres dejaron a muchas comunidades en situaciones de vulnerabilidad extrema. Entre los líderes sociales muertos tenemos a Luis Carlos Galán Sarmiento, Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal. Las principales masacres generadas fueron la de terrorista en 1985, la masacre de la comunidad, masacre de la Rochela. Los principales gobiernos que estuvieron presentes en este estado de sitio están Julio César Turbay Ayala y Virgilio Barrio. Muchas gracias, Estrella. Bueno, esto cada vez se pone mucho más emocionante. Vamos a continuar con la cuarta pregunta. Esta vez la voy a dirigir yo. Miguel Ángel, ¿en qué consistió el golpe de Estado y dictadura de Rojas Pinilla en 1953 y 1957? El golpe de Estado de 1953 en Colombia, liderado por el general Gustavo Rojas Pinilla, marcó un hito en la historia política del país. Características del golpe de Estado. Fecha y contexto. El golpe se llevó a cabo el 13 de junio de 1953, en un contexto de creciente inestabilidad política y social, tras años de violencia partidista conocida como la violencia 1946 a 1958. Liderazgo militar. Gustavo Rojas Pinilla, comandante de las fuerzas militares, asumió el poder tras destituir al presidente Roberto Urdaneta Arbeláez, quien había sido nombrado por el presidente conservador Laureano Gómez. Justificación oficial. Rojas Pinilla argumentó que el golpe era necesario para restaurar el orden y la paz en el país, citando la incapacidad del gobierno civil para enfrentar la crisis política y social. Aspectos positivos: infraestructura y desarrollo, voto femenino, programas sociales. Aspectos negativos: represión política, corrupción, desastres causados por negligencia, líderes muertos. En junio de 1957, el periodista Héctor Echeverry Cárdenas fue asesinado un día después de escribir un artículo que acusaba a Rojas Pinilla de malversación de fondos. En resumidas, tenemos el golpe de Estado de 1953 y la posterior dictadura de Rojas Pinilla representaron un periodo complejo en la historia de Colombia. De una parte, se lograron avances en la infraestructura y derechos civiles.
También se registraron graves violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción. Este periodo dejó lecciones importantes sobre las necesidades de fortalecer las instituciones democráticas y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. El golpe de Estado de 1953 en Colombia, por tu aporte, Miguel por el Ángel. general Gustavo Esto Rojas. cada vez está mejor. Ramón, ¿nos regalas la quinta pregunta, por favor? ¿Cuáles fueron los estados de sitio concurrentes en los años 60 y 70? Bueno, para esta pregunta está Juliana, para que nos colabores con la respuesta, por favor. Durante las décadas de 1960 y 1970, Colombia vivió una serie de estados de sitio, como respuesta a la creciente violencia política, protestas sociales y conflictos armados. Estos periodos estuvieron marcados por la represión del Estado, restricciones a las libertades civiles y la intensificación del conflicto armado. Las características del estado de sitio en los años 60 y 70, suspensión de garantías constitucionales, se restringieron derechos como la libertad de expresión, reunión y tránsito. Represión de movimientos sociales, se persiguió a líderes sindicales, estudiantiles y campesinos acusándolos de subversión. Intervención militar en zonas rurales. El Ejército Nacional asumió funciones de orden público en áreas afectadas por la violencia. Censura y control de medios. Se limitó la libertad de prensa y se silenciaron voces críticas del gobierno. Aspectos positivos. Avances en infraestructura. Se implementaron proyectos de desarrollo en zonas rurales como la construcción de vías y escuelas. Reformas agrarias limitadas. Algunas políticas intentaron mejorar las condiciones de los campesinos, aunque en resultados mixtos. Reconocimiento de derechos laborales. Se promovieron leyes que protegían a los trabajadores, aunque su implementación fue desigual. Aspectos negativos. Violaciones a los derechos humanos. Se registraron masacres, desapariciones forzadas y torturas por parte de fuerzas del Estado. Desplazamiento forzado. Miles de personas fueron desplazadas de sus tierras debido a la violencia y las políticas de tierra arrasada. Censura y represión política. Se silenciaron voces críticas y se persiguió a opositores políticos. Líderes sociales asesinados en Colombia en 1960 y 1970. Víctor Medina Morón, fundador y dirigente político del Ejército de Liberación Nacional, ELN, fue fusilado el 22 de marzo de 1968 en las montañas de Santander tras un juicio revolucionario interno. Masacres destacadas. Masacre de Santa Bárbara en 1963. El 23 de febrero de 1963, en la fábrica de cemento El Cairo, ubicada en Santa Bárbara, Antioquia, el Ejército Nacional reprimió violentamente una huelga de trabajadores. Como resultado, 12 personas fueron asesinadas y 39 más resultaron heridas. Este evento es considerado uno de los más emblemáticos de la represión estatal contra el movimiento obrero en Colombia durante esa década. Masacre del 26 de febrero de 1971 en Cali. En Santiago de Cali, fuerzas del Ejército y la Policía Nacional respondieron con violencia a las protestas estudiantiles de la Universidad del Valle. El saldo fue de entre 15 y 30 muertos, decenas de heridos y miles de detenidos. Este hecho marcó un punto álgido en el movimiento estudiantil colombiano y llevó a la instauración de un estado de sitio que se prolongó hasta diciembre de 1973. La masacre del Páramo de la Sarna, 1970. El 17 de enero de 1970, en el Páramo de la Sarna, Boyacá, 15 civiles fueron asesinados por paramilitares en presunta colaboración de miembros del Ejército y la Policía. Este evento es uno de los primeros casos documentados de la alianza entre actores armados ilegales y fuerzas del orden en Colombia. Los gobiernos que implementaron el estado de sitio: Carlos Lleras Restrepo, 1966 y 1970. Durante su gobierno se implementaron políticas de desarrollo económico y social, pero también se registraron violaciones a los derechos humanos en el marco de la lucha contra la subversión. Misael Pastrana Borrero, 1970 y 1974. Su administración enfrentó protestas estudiantiles y sociales, respondiendo con medidas de represión y declaratorias de estado de sitio. Gracias, Juliana, por tus aportes. Quiero agradecer sinceramente a mis compañeros por sus valiosos aportes
y por acompañarme en este diálogo tan enriquecedor. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por escucharnos. Esperemos que este espacio les haya permitido reflexionar sobre el estado de sitio y su impacto en nuestra historia. Esto fue Voces de la Historia. Hasta la próxima.